Si tienen Biblias, por favor, vamos al Evangelio de Juan. Si recuerdan, vamos en el capítulo 5. Voy a continuar yo del versículo 19 hasta el versículo 29. Voy a leer Juan 5, versículos 19 al 29. Les recomiendo que tengan Biblia ahí, ya sea electrónica o en papel, para que puedan ir siguiendo los versículos. Voy a leer Juan 5 del 19 al 29. Dice así: Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que ésta les mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Quiero comenzar este mensaje con ustedes pidiendo que se imaginen una situación. Imaginen que llegan de su casa, llegan a su casa, perdón. Vienen de la escuela o vienen del trabajo o vienen de visitar a algún familiar o lo que sea. Llegan a su casa, entran, llegan a su sala, se sientan un rato, les da sed después de un día de trabajo, un día de escuela, tienen algo de hambre y van al refrigerador, van a su cocina, van al refri porque tienen hambre o tienen sed y quieren sacar algo. Imaginen que en lo que llegan a la cocina se dan cuenta que hay alguien en el refrigerador, alguien que no es, o sea, parte de su familia, está en el refrigerador, se metió a su casa sin que ustedes lo hayan notado o lo hayan sabido. De repente lo ven que está abriendo el refri y está sacando comida o refrescos o lo que sea. ¿Cuál sería tu reacción en ese momento? Si es un completo desconocido, seguramente llamas a la policía, ¿no? O si te haces el valiente, pues lo sacas a patadas de tu casa. Es alguien que vino como intruso a meterse a una propiedad que no le pertenece. Pero digamos que es un conocido. A lo mejor no es un gran amigo, pero es un conocido. No sé, a lo mejor tu maestro de la escuela o algún primo de esos que medio convive uno a veces, pero no es tan cercano. Igual va a ser un momento muy incómodo cuando lo encuentres en tu refrigerador. ¿Qué es lo que le vas a comentar o qué es lo que vas a hacer con él? Seguramente le vas a decir, ¿tú qué rayos estás haciendo aquí? Primero, ¿quién te invitó a pasar? No me dijiste nada. ¿Y quién te crees para andar agarrando mi refrigerador y andar sacando mi comida y andarte metiendo como Juan por tu casa? Esta sería la reacción normal que alguien tendría. Aún si es un amigo relativamente cercano, sería una reacción muy parecida. No hay tal confianza necesariamente como para que esta persona llegue y tome tus cosas y empiece a comportarse como si la casa fuera de esa persona. Pero imaginen otra vez el mismo acontecimiento. Llegan a su casa, van al refrigerador, pero supongamos que en lugar de un desconocido o en lugar de ese primo lejano o compañero de la escuela, en mi caso, por ejemplo, supongamos que llego y está mi esposa. La cosa cambia totalmente, porque es su casa, es nuestra casa. Entonces, si es mi esposa la que la encuentro en el refrigerador sacando algo, por supuesto que eso es lo más normal del mundo, también es su refrigerador, es su casa. Obviamente no tiene que andar pidiendo permiso para sacar cosas del refri. En la misma acción, si ustedes se dan cuenta, tiene resultados totalmente diferentes dependiendo quién la realiza. Si es mi esposa o sus papás, por ejemplo, o sus hermanos, ok, lo ves como algo normal, viven ahí, claro que tienen derecho a tomar cosas del refri. Muy seguramente ni es tu refri, es el refri de tus papás, entonces con más razón tienen derecho ellos a sacar lo que quieran de allí. Pero si es un desconocido el que lo hace, obviamente vamos a estar ofendidos. ¿Por qué tiene el atrevimiento de venir a tu casa y sacar cosas que no son de él o de ella?
Les pido que se imaginen esto, porque justo este capítulo 5, Jesús hace y Jesús dice cosas que si cualquiera de nosotros las hiciéramos o las dijéramos, sería la peor blasfemia que podríamos hacer. Si Jesús fuera un hombre común y corriente, lo que él hace en el capítulo 5 del Evangelio de Juan es el peor insulto, la peor blasfemia que alguien pudiera hacer. Si él fuera un hombre normal. Toda la controversia del capítulo 5, y justo lo empezamos viendo con Hugo la semana pasada, ahorita vamos a repasar un poco acerca de ello, tiene que ver con eso. ¿Quién es Jesús y por qué se atreve a hacer y decir lo que hace en ese capítulo? Quiero que repasemos un poco en dónde nos habíamos quedado. Digo, mucho de esto ya lo vimos con Hugo la semana pasada. Si empezamos el capítulo 5, leemos desde el versículo 1, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Eso lo vimos la semana pasada. Jesús llega a este estanque, es una especie de alberca, porque era algo construido por los judíos, que estaba alimentado por raudales o por pozos de agua. Jesús llega y en ese lugar hay un montón de personas enfermas, con discapacidades, con un montón de problemas físicos, porque ellos esperaban que en ese lugar hubiera sanidad para ellos, esperaban que el agua se moviera y prácticamente era un concurso de clavados a ver quién se lograba meter primero. Dentro de esa multitud de personas, porque menciona el Evangelio de Juan que eran muchas, había un nombre en particular. Versículo 5. Estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Un hombre que tiene casi 40 años, casi 4 décadas enfermo. Aparentemente paralítico o con dificultades de movimiento. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Lo habíamos visto con Hugo la semana pasada. Este hombre, su única esperanza, está en una situación tan desesperante. De cierta manera, este hombre se ve que ya se había resignado a su condición, después de estar casi 40 años paralítico, con problemas para moverse. No sabemos exactamente en qué estado se encontraba. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Lo único que cabe en la mente de este hombre es, pues quizás me está diciendo sobre si le he echado suficientes ganas para meterme al agua. Básicamente le dice, oye, lo he intentado casi por 4 décadas y no alcanzo a meterme, no me puedo mover. Entonces, en lo que trato de arrastrarme, alguien llega y se mete primero. Este hombre estaba en una situación desesperada totalmente. Jesús se encuentra con él, le pregunta, ¿quieres ser sano? Este hombre, pues resignado, le dice, mira, quisiera, pero no puedo. Jesús le responde, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Entonces, todo este capítulo comienza con la sanidad sobrenatural realizada por la palabra poderosa de Jesús, ordenándole a este hombre, levántate. El poder de Jesús hace que sus palabras tengan el efecto que él busca. Levántate y ahora toma la camilla, toma el lecho, en una especie como de, imagínense como no un catre, era más bien como una sábana, un sleeping bag, por así decirlo. Toma esa camilla, toma esa sábana, por así decirlo, cárgala y vete. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. ¿Por qué Jesús le pide que tome su camilla? Porque es la evidencia más fuerte que este hombre, después de 4 décadas viviendo literalmente acostado sobre esa camilla, ahora tiene la fuerza suficiente y el vigor para levantarse, tomarla, echársela al hombro y caminar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, o sea, hasta ahí es un gran milagro de Jesús, de cierta manera, como muchos que ya hemos visto en los evangelios, pero había algo particular acerca de este milagro. Dice el mismo versículo 9.
Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. Ahí es donde empieza la polémica. Este milagro hecho cualquier otro día, quizás ni siquiera lo tuviéramos registrado. Dice el Evangelio de Juan que Jesús hizo tantas cosas que en el mundo no caben los libros para escribir todo lo que él hizo. Pero este milagro tuvo algo particular. Jesús lo hizo en día de reposo, en el Sabbat judío. ¿Qué es el día de reposo? A lo mejor no todo el mundo está tan familiarizado con este término. El día de reposo básicamente fue una ordenanza, fue una celebración, por así decirlo, que Dios le ordenó al pueblo de Israel, basado precisamente en la obra de la creación que Dios había hecho. Si vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, resume muy bien de qué se trataba el día de reposo. Dice Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es ponerlo aparte, que sea especial. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo era un recordatorio semanal, era el séptimo día, lo que para nosotros es el sábado. Era un recordatorio semanal precisamente de la creación que Dios había hecho. Si leen Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 menciona cómo Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en 6 días. Fue la tarde y la mañana, el día primero, segundo, tercero, hasta el sexto. Y el séptimo día, dice la Biblia, que Dios reposó de la obra de su creación. No significa que Dios dejara de actuar. Significa su obra de creación había terminado finalmente. Entonces, el séptimo día era un recordatorio semanal para el pueblo de Dios, precisamente de cómo Dios, el creador de todas las cosas, debería ser adorado, debería ser conmemorado ese día en particular, todas las semanas. Hasta ahí todo suena bien. ¿A qué se refiere con santificar el día de reposo? Lo dice en Éxodo 20. Dice el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, los 6 días restantes de la semana, pues haces lo normal que se hace. Vas a trabajar, vas a la escuela o lo que sea que los judíos hacían en ese entonces. Pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. ¿A qué se refiere con reposo? No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. El séptimo día, el día de reposo, era un día especial. Los israelitas debían cesar, debían suspender las actividades normales, lo que hacían el resto de los días, porque ese día era especial. Era un día para conmemorar, era un día para recordar a Dios, era un día para celebrarlo a Él prácticamente. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es algo bastante coherente, y bastante bueno. La cosa con los judíos en la época de Jesús es que habían tomado ese día de reposo y lo habían hecho una gran carga, algo pesado sobre los hombros de las personas. La Biblia es muy clara, dice Dios, no hagas trabajo alguno, pero no especifica, bueno, qué es trabajo y qué no. Te da a entender muy sencillo de que, bueno, lo que haces normalmente el resto de los días, no lo haces en el séptimo día. O sea, no vas normalmente a sembrar tu campo, no comercias como usualmente el séptimo día, es algo de reposo, pero no significa que no hagas nada. El problema con los judíos de la época de Jesús es que tomaron el día de reposo y trataron de hacer una lista interminable, pesada, horrorosa, de qué cosas podían y no podían hacer en el día de reposo. Era una cosa ridícula. Entonces los judíos inventaron tradiciones acerca del día de reposo que varias veces entran en conflicto con lo que hacía Jesús. Algunas de ellas, por ejemplo, ellos no podían caminar por más de 1 kilómetro, porque eso estaba prohibido, no podían usar perfume, no podían abrir recipientes sellados, porque eso es trabajo, no podían cargar cosas, porque eso era trabajo, aunque este hombre claramente no está trabajando, está llevando su camilla porque ni modo que la deja ahí. El punto es que ellos se volvieron legalistas en ese aspecto, ellos inventaron reglas que Dios no les había mandado
Y cuando estos judíos se dan cuenta que este hombre está cargando su camilla en día de reposo, se enfurecen. Si vamos otra vez a Juan 5, dice el versículo 10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido llevar tu camilla o cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Básicamente los judíos llegan con este hombre, lo acusan de, oye, que ¿por qué estás quebrantando el día de reposo? No deberías andar cargando cosas. Y el hombre de cierta manera hace como, le pasa la bolita, por así decirlo, a Jesús, diciendo, no, pues el que me sanó, todo el mundo sabía que este hombre era un paralítico, el que me sanó, pues me dijo, carga tu camilla y anda, y pues ni modo de desobedecerlo, ¿no? En lugar de estar asombrados porque este hombre quedó sano inmediatamente y está cargando la misma camilla en la que estuvo casi 40 años, ahora se enfurecen más con el hombre que le ordenó a este paralítico o ex paralítico a cargar su camilla. Dice el versículo 12. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Se acuerdan la ilustración que comenté al inicio? Lo que ellos están haciendo básicamente es decir, ¿quién tiene el atrevimiento de andarle ordenando a la gente que quebrante el día de reposo? ¿Ya? Independientemente de que ya hemos visto que eso era algo ridículo, pero ellos están sumamente ofendidos, no solo por este hombre que está cargando esa camilla, sino por la persona que le ordenó que cargara esa camilla. Versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. No sabemos si fue por emoción o por chismoso o lo que sea, pero total, este hombre identifica a Jesús como aquel que le ordenó que cargara su camilla. Versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, vimos el milagro, vimos la polémica que se arma por el día de reposo y estas personas llegan con Jesús y lo empiezan a acusar de por qué estás ordenando a las personas que carguen algo cuando es día de reposo. ¿Quién eres? ¿Por qué te atreves a hacer tal cosa? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Algo interesante es que no es la primera vez que Jesús discutía con ellos acerca del día de reposo. No lo vamos a leer, pero si quieren consultar luego sus Biblias, en Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 6, capítulo 13, capítulo 14, por ejemplo, Jesús discute varias veces con los judíos acerca del día de reposo, porque Jesús sanaba en día de reposo principalmente. Y al menos en Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús discute con ellos acerca del día de reposo, el énfasis de Jesús o la respuesta principal de Jesús es tratar de corregir la mala interpretación que ellos tenían acerca del día de reposo. Si ustedes leen Mateo, Marcos o Lucas cuando Jesús trata sobre el día de reposo, básicamente Jesús les dice, ustedes no entienden de qué trata el día de reposo. Son unos hipócritas porque sus leyes ni ustedes mismos las obedecen y nada más ponen una carga que ustedes no quieren cargar. Esa es la respuesta básica de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, cuando tiene este conflicto sobre el día de reposo. Pero lo interesante es que aquí en el Evangelio de Juan, aquí en Juan 5, Jesús toma un enfoque diferente. Jesús no se pone a discutir acerca de las interpretaciones del día de reposo. Jesús les dice algo que los enfurece todavía más. Dice el versículo 17. Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿A qué se refiere con eso? Quizás no nos cae el peso de lo que Jesús está diciendo. Los judíos entendían muy claramente que las leyes del día de reposo no aplicaban para Dios por obvias razones. Dios es Dios. Él da las leyes, Él no las tiene que seguir. Las leyes son para nosotros. Y además, si Dios no hiciera nada en el día de reposo, el universo se hace un caos. Porque dicen los salmos, por ejemplo, que es por la palabra de Dios que todo el universo existe y es mantenido. Dios mantiene a su creación. Dice otro salmo que si Dios quita a su Espíritu Santo, si deja de trabajar por un segundo, el universo deja de existir. Entonces los judíos claramente entienden que las leyes acerca del día de reposo no tienen que ver con Dios, tienen que ver con los seres humanos, por razones obvias. Aquí la razón que Jesús da para trabajar en día de reposo, para atreverse a decirle a este hombre, carga tu camilla y vete a tu casa,
Más que discutir sobre el significado o la importancia del día de reposo, Jesús básicamente les dice, hasta ahora mi Padre trabaja, estas leyes del día de reposo no aplican para Dios, tampoco aplican para mí. Así como Dios trabaja en el día de reposo, yo también trabajo. Así como estas leyes no aplican para Dios, tampoco aplican para mí. Estoy por encima del día de reposo. ¿Entiendes el peso de estas palabras? Otra vez, si tú y yo, en ese punto de la historia, hubiéramos dicho palabras similares, diciendo que estamos por encima de la mismísima institución que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, en ese momento debieran agarrar piedras y apedrearnos y matarnos a ti y a mí por blasfemos. Y Jesús está diciendo eso, está diciendo, estas leyes no aplican para mí, porque mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y los judíos entendieron qué estaba diciendo totalmente. Dice el versículo 18. Entonces, por esa causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, que ya por sí era bastante malo para ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todo el punto del capítulo 5 es, o la pregunta principal del capítulo 5 es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Genuinamente tiene el derecho de decir estas cosas, de hacer estas cosas? ¿O es un blasfemo? ¿Está pidiendo o está igualándose con Dios siendo él un mero ser humano? Esta es una pregunta muy importante. Les voy a decir por qué. La gran mayoría de ustedes, no sé, porque no los veo, pero algunos de ustedes sé que están en secundaria, en preparatoria, en facultad. Se van a topar con personas, con maestros, que van a decirles que respetan mucho a Jesús, que Jesús fue un gran maestro, que Jesús fue un gran ser humano, un gran filósofo, uno de los grandes profetas de Dios, inclusive, etcétera. No, va a haber personas que no van a aparentemente rechazar a Jesús, van a hablar cosas buenas de él. Sin embargo, las palabras que Jesús está diciendo, lo que Jesús hace hasta este punto y lo que va a decir a continuación, no pueden ser palabras de un mero ser humano, de un buen maestro o de un gran filósofo. Como alguna vez lo decía C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, por ejemplo, o Jesús es un mentiroso, la peor clase, el peor tipo de blasfemo que existe, o Jesús es un lunático y está diciendo cosas que Él es Dios y que vino del cielo y está fuera de sí, o Él en verdad es quien dice ser y Él es el Hijo de Dios. No hay otra opción, no hay manera de poner a Jesús en otra categoría. Las cosas que Jesús dice no las puede decir como un mero ser humano. Y ese es el punto principal de este mensaje. Tenía que introducir todo esto para justo lo que vamos a ver a continuación. Jesús, en respuesta a ese comentario que hace acerca de cómo el Padre trabaja y así de la misma manera Él trabaja en día de reposo, Jesús les enseña, Jesús explica 7 razones, lo vamos a ver de manera muy breve, no nos da el tiempo el día de hoy, pero vamos a ver 7 razones que Jesús les da acerca de por qué Él tiene derecho de decir esas cosas. ¿Por qué Él es igual al Padre? Quiero ver con ustedes, 7 cosas o 7 razones que Jesús da para explicar que Él es igual al Padre en todo. Vamos a ver la primera, versículo 19. Jesús es igual al Padre, versículo 19, porque Él hace todo lo que el Padre hace. Dice el versículo 19, por esto Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace de la misma manera. En la antigüedad, y aún pasa hoy en día, los hijos aprenden usualmente el oficio de su papá, por razones obvias. En ese entonces no había escuelas o universidades. Básicamente aprendías lo que tu padre había aprendido. Entonces era común que padres enseñaran a sus hijos el oficio de la familia y el hijo después continuara con el negocio familiar. Lo vemos, por ejemplo, en los discípulos.
Pedro, digo, más que Pedro, perdón, Jacobo y Juan, por ejemplo, que eran hijos de Zebedeo, Zebedeo era un pescador y ellos eran pescadores también, porque aprendieron el oficio de su papá. Jesús mismo, humanamente hablando, era un carpintero, porque José, su padre adoptivo, era un carpintero. Entonces, lo que José hacía en su taller de carpintería, muy seguramente se lo enseñó a Jesús desde que Jesús era un niño, y Jesús se dedicó al negocio de la carpintería hasta que inició su ministerio público. Eso lo entendemos. Los hijos imitan a los padres y aprenden de los padres principalmente. Aquí Jesús está diciendo a los judíos, en verdad les digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, por su iniciativa. El hijo no hace nada simplemente o independiente del padre, sería la mejor traducción, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre también hace el hijo de la misma manera. Jesús es Dios porque hace todas las obras de Dios. Lo mismo que hace el Padre en toda su extensión, hace el Hijo en toda su extensión. Y lo podemos ver muy sencillo en este Evangelio de Juan. Si recuerdan el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y si vamos a Juan 1:1, dice el versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace de la misma manera, con el mismo acorde, con la misma intención que el Padre. Todo lo que ve hacer al Padre, dice el versículo 19, todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Todo lo que Dios hace, Jesús lo hace. Él no es un mero ser humano, es verdadero Dios. Segunda razón, versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. No hay, yo creo, cosa más profunda en la Biblia que como inicia el versículo 20. El Padre ama al Hijo. Quizás no nos sorprende mucho. ¿Por qué? Porque escuchamos todo el tiempo que Dios es amor y que Dios ama a todo el mundo, ¿no? Dios ama a la naturaleza y Dios ama al mundo y Dios ama a los pecadores y Dios ama a las almas perdidas y Dios ama a los creyentes. Entendemos que Dios ama en general porque Dios es amor. Eso hace que perdamos de vista lo que Jesús está diciendo aquí. Pero Jesús es igual al Padre porque Él tiene una relación exclusiva con el Padre que nadie más tiene. Cuando Jesús dice el Padre ama al Hijo, no es el mismo amor que nos tiene a ti y a mí. ¿Verdad? El amor hacia ti y hacia mí es un amor de misericordia, es un amor de compasión, es un amor a pesar de lo que somos. La verdad es que Dios nos ama a pesar de que hacemos cosas que no le agradan y a pesar de que todavía somos pecadores y eso no le agrada a Dios definitivamente. El amor de Dios hacia nosotros es a pesar de lo que somos, pero el amor del Padre por el Hijo es por quien es Él. Es un amor total y absolutamente infinito. Si vamos, por ejemplo, a Juan 17, versículo 24. Jesús dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Dios ama al mundo, Dios ama a los pecadores y a sus creyentes y a un montón de personas en general. Pero no hay amor que Dios tenga tan grande, tan infinito, tan exclusivo, que nadie más tiene en este universo, como el amor que Él tiene por su propio Hijo. Jesús le dice a Dios, Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera un mundo al cual amar para entregar a su propio Hijo, Dios amaba a su propio Hijo por toda la eternidad. Nunca ha habido un momento en la eternidad que el Padre no tuviera al Hijo. Y esa relación entre ambos es una relación exclusiva de amor mutuo entre ellos. Porque eso es importante. Nadie más tiene ese acceso al Padre. Nadie más tiene esa relación con el Padre.
El universo existe como una muestra de amor del Padre al Hijo. Dice el Hebreos capítulo 1 que el Hijo es el heredero de todo. Dios creó el universo no porque se sintiera solo, no porque le faltaran seres humanos con los cuales convivir. Dios creó el universo porque ama al Hijo, porque quiere darle todo a su Hijo. Ese es el amor del Padre hacia el Hijo. Y esa relación exclusiva de amor, únicamente Jesús la tiene. La comparte a través de nosotros. En Él tenemos acceso a esa relación de amor con el Padre, pero aquel que lo posee por naturaleza, ese amor, es únicamente Él. Buda no tiene ese acceso, no tuvo nunca ese acceso al amor de Dios. Mahoma tampoco, Confucio tampoco. Nadie tiene acceso al amor de Dios de esa manera que el Hijo, que Jesús. El Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que éstas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. El Hijo es igual al Padre porque tiene una relación exclusiva con el Padre desde la eternidad pasada. Tercera cosa que hace a Jesús único, diferente a cualquier otro ser que hay en el universo. Versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Padre a los que quiere da vida y también el Hijo a los que quiere da vida. La vida es algo que le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Nosotros no la pedimos, la recibimos. No la podemos retener. Eventualmente se va a ir. No podemos vivir para siempre que querramos. No elegimos nacer. La vida no nos pertenece, únicamente le pertenece a Dios. Es un atributo esencial de sí mismo. Él vive por sí mismo, para sí mismo. Él es totalmente independiente de todo lo que hay en el universo. Pero no solo el Padre tiene vida en sí mismo. Dice el versículo 21, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da la vida. Otra vez lo dice Juan 1, versículo 4. En él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Toda vida procede de Cristo. Nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. La vida presente biológica que tú y yo estamos experimentando en este momento y la vida eterna le pertenecen a Él. Y dice Jesús, el Hijo da esa vida a quien Él quiere. Él tiene toda la soberanía que el Padre tiene para dar vida a quien Él desea. Él tiene vida en sí mismo. No solo eso, versículo 22 y 23. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús es igual al Padre en autoridad. Jesús es igual al Padre en naturaleza. Jesús es igual al Padre en autoridad. Jesús es igual al Padre en que tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, dice Jesús, todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. Todos honren al Hijo de la misma manera que honran al Padre. Alguien que habla bien de Jesús diciendo que es un gran maestro y un gran profeta y un hombre muy bueno y lo que sea, no está honrando al Hijo como el Hijo merece. Él es el Salvador del mundo. Es el mismísimo Hijo de Dios. Y el mismo honor que el Padre merece, la misma adoración que Dios el Padre merece absoluta, es la misma adoración que el Hijo merece. De tal manera, es tan unido el Padre y el Hijo, son el mismo Dios, la misma naturaleza, que honrar al Hijo es honrar al Padre. No están en competencia. Honrar al Hijo es honrar al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Aceptar a Cristo es aceptar a Dios. Hay un vínculo indisoluto entre ambos. No se puede separar al Padre y al Hijo. Dice Juan en sus cartas más adelante que aquel que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Aquel que tiene al Hijo tiene al Padre y al Hijo. Vienen juntos, el Padre y el Hijo. No solo eso,
Jesús también, punto número 5, es quien da la vida eterna. Versículo 24 y 25. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Ahora con estos años, bueno, ya cumplimos un año de pandemia, sabemos que es una situación desesperada para muchas personas. Sabemos que en México ha habido muchos muertos, personas que han perdido sus trabajos, crisis terribles. Varios de ellos los conocemos, son familiares, amigos. Quizás a ustedes mismos también estén pasando por algo así. Y una de las cosas que más me da tristeza, sinceramente, es ver cómo personas buscan la salvación, buscan una esperanza, buscan algo, cuando la única persona a la que realmente pudieran acudir es al mismo Señor Jesús. He visto personas haciendo curas milagrosas, consultando hasta astrólogos y brujos y haciendo mil cosas. El único que te puede dar la vida eterna, el único que te puede llevar a una relación con Dios es el Señor Jesucristo. En verdad les digo, dice Jesús en el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna aquí en este momento. Y no vendrá condenación, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, dice Jesús. ¿Estás escuchando su palabra? Puede que la oigas, puede que la estamos leyendo, entonces estás oyendo lo que te estoy diciendo. Pero oye su palabra. ¿Crees al que lo envió? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es tu Salvador? Esa promesa es para ti. No son las palabras de un Cristo pasado, son las palabras del Cristo vivo, presente, que te está hablando en este momento. Tú que me estás escuchando, si tú oyes su palabra, si tú crees al que le envió, dice Jesús, en este momento tienes la vida eterna. No solo eso, Jesús lo reafirma totalmente. Dice, tiene la vida eterna y no viene a condenación o no viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué muertos? Estos muertos espirituales. Un día los muertos físicos van a escuchar su voz, viene más adelante. Pero en este momento, aquí y ahora, si tú escuchas la voz del Hijo de Dios en esta predicación, en esta palabra, si tú crees en Él, si tú le entregas tu vida, tienes vida eterna. Aquel que oye la voz del Hijo de Dios vivirá. Vivirá. Pasará de muerte espiritual a vida eterna, aquí en este momento. Esta es una promesa para ti. Jesús es igual al Padre en todo, en actividad, en naturaleza, en honra, en vida. Y únicamente Él es el que puede dar esa vida espiritual, esa vida eterna a aquellos que confían en Él. Como dice más adelante Jesús, porque a Jesús, señaló Dios el Padre. Es a través de Él que viene la vida eterna, no a través de nadie más. Tus buenas obras no te van a salvar, ni alguna religión que profeses, ni acudir entre comillas o conectarte a estos sermones o cualquier obra que tú hagas. Eso no te va a salvar. Es la fe en el Señor Jesucristo lo que te promete, lo que te garantiza la vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan eso? ¿Qué pasa con aquellos que rechazan la voz del Hijo de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que no reciben lo que Él dice? Que no oyen su palabra, que lo rechazan. ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre.
Hay algo que te aseguro, que te garantizo. Si tú el día de hoy no sales, o digo, salir entre comillas, estamos en línea, pero si el día de hoy no termina el día de hoy, digamos, donde Jesús es tu Salvador, si Jesús no es tu Salvador el día de hoy, tú mueres en esa condición, sí te garantizo algo. Si no es tu Salvador, Él va a ser tu juez. Él te va a juzgar. Si Jesús no te salva, Él te va a condenar. Nadie más. Versículo 26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. El mundo va a ser juzgado por el mismo Señor Jesucristo, por aquel que traspasaron, como dice el profeta Zacarías, por aquel que fue puesto en una cruz. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13 que Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. El Cristo resucitado un día vendrá y va a juzgar al mundo. Todos, dice el libro de Apocalipsis, todos los muertos, grandes y pequeños, van a estar de pie delante de Él, delante de un gran trono blanco. Y Él va a juzgar al mundo con justicia. Y aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Tú tienes dos opciones hoy. O Él es tu Salvador o Él es tu juez. O Jesús te da vida eterna o Jesús te va a condenar a la muerte eterna. No hay un punto medio. Otra vez, este no es un ser humano común y corriente. Por último, la corona, por así decirlo, de todo lo que hace a Jesús diferente. Versículo 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Estos dos versículos los va a compartir, los va a explicar la siguiente semana el ingeniero Ricardo, pero a nivel general, la corona, por así decirlo, el último paso, por así decirlo, en la exaltación de Cristo es su llegada en gloria, la resurrección de los muertos. Hay algo interesante. Los rabinos judíos, los judíos entendían claramente que hay tres cosas, enseñaban ellos, que Dios hace personalmente y que Él no le delega a nadie. Los rabinos decían que eran tres llaves, o sea, tres poderes, por así decirlo, o controles que Dios tiene y que Él jamás delegaba a nadie. El control sobre la lluvia, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios abre los cielos y cierra los cielos, únicamente lo puede hacer. Control sobre el vientre, sobre la crianza, sobre la concepción de los hijos. Dice la Biblia que Él abre el vientre y Él lo cierra. Hace que mujeres estériles tengan hijos, por ejemplo, muchas veces lo hemos visto en la Biblia. Y tercero, Dios es el único que tiene la llave de la vida y la muerte. Ninguna criatura tiene control sobre esto, sobre los elementos, sobre la concepción, sobre la vida y la muerte. Hay algunos casos en la Biblia donde Dios actúa a través de ciertos hombres. ¿Verdad? Elías, por ejemplo, y Eliseo se toparon en situaciones donde murió, por ejemplo, el hijo de una madre viuda, en el caso de Elías. ¿Verdad? En el caso de Eliseo también era pues, el hijo de una mujer que lo estaba hospedando. Y ellos rogaron a Dios, clamaron a Él para que Dios, si Él quisiera, pues obrara a través de ellos y volviera el espíritu de estos niños, volviera a darles vida, después de que estos niños o jovencitos habían muerto. Pero todo el mundo entiende que no es Elías y no es Eliseo el que lo hacen. Dios obrando a través de ellos, pero no es por la voluntad de Elías o de Eliseo. ¿Ya? Si Dios no hubiera querido, así se hubiera quedado. ¿Ya? Elías y Eliseo no tenían poder absoluto en ellos para traer a alguien a la vida. Porque otra vez, la llave de la vida y de la muerte únicamente le pertenece a Dios. Pero aquí Jesús está diciendo que esa llave le ha sido concedida. Esa llave le pertenece a Él. No se queden asombrados de esto. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de la tumba. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. El punto es que únicamente Cristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte.
Si pueden ver en todo lo que expusimos, estos versículos del día de hoy, nada más hay un tema para hoy. Jesús es todo. Él es todo. Él es igual al Padre en todo lo que hemos visto aquí. Él hace todo lo que el Padre hace. Tiene una relación exclusiva de amor que nadie más tiene. Tiene vida en sí mismo. Él además tiene el honor que el Padre merece, da la vida eterna a aquellos que confían en Él, y un día Él juzgará al mundo y resucitará a los muertos para que se presenten delante de Él. Porque esto es importante. Ya vi puede ser mucha información, dejarlo ahí. Ok, Jesús es Dios y podemos estar de acuerdo en eso y seguir la vida común y corriente como probablemente la estén siguiendo ahorita. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué está tomándose el tiempo de explicar quién es Él? Más interesante todavía, ¿por qué Juan se toma el tiempo para escribirlo, para editarlo, para ponerlo en papel, para que nosotros lo sepamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Recuerdan cuál es el versículo más crucial o el que resume el Evangelio de Juan? Está en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esto que Jesús está diciendo, te lo está diciendo a ti. ¿Para qué? Para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengas vida, vida eterna en su nombre. Tú crees en Él, tú has confiado en Él, tú le has entregado tu vida. Te aseguro que no hay nada, no hay nadie en el universo que merezca tanto que le entregues todo como Jesús. No es un simple ser humano, no es meramente cualquier otro filósofo, maestro o rabino en el pasado. Él es el mismísimo Hijo de Dios. Y en este momento te está ofreciendo la vida eterna si tú confías en Él. Entrégale tu vida a Cristo, confía en Él. Arrepiéntete de tu pecado. De cierto les digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y tú la puedes tener esta misma tarde. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, pues tú dices, Padre, que estas cosas fueron escritas para que creamos, Señor, para que veamos, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Señor, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre, Señor. Padre Celestial, tú también dices en tu palabra, Señor, que tú que de las tinieblas resplandeciste la luz, resplandeciste también en nuestro corazón para que viéramos tu gloria, el resplandor de tu gloria en el rostro de Jesucristo. Yo te pido, Padre, por los jóvenes, señoritas, los padres de familia, invitados, personas que están viendo, Señor, este mensaje, que tú abras sus ojos, Señor, que ilumines en la oscuridad del pecado, en la oscuridad del corazón, Señor. Si alguien está confiando en algo más para ser salvo, abre sus ojos y que ellos puedan ver a Cristo, Señor. Que puedan confiar en Él y recibir la vida eterna, Padre. Manda tu Espíritu Santo para producir esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén.